Aleluya, Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya, Padre Santo. Santo, 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 santo. Digno de suprema alabanza, Padre. Digno de la gloria, digno de la honra, digno de la alabanza. Digno de la victoria, digno del reconocimiento, mi Señor. Todopoderoso es tu nombre, Señor. Todo glorioso es tu nombre. Toda la tierra está llena de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador, tú eres el que hace nuevas todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias por hacer nuevas todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos, una disculpa, vamos llegando del hospital. Vamos entrando, vamos llegando del hospital, gracias a Dios. Hubo mucho movimiento ahí en la habitación de Amestel. Pero aquí estamos, hermanos, bendito Dios. Vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Recuerde, hermanos, recuerde para que el pensamiento no le aturda, para que el pensamiento no lo abata. Recuerde la permisividad de Dios. Cuando entendemos la permisividad de Dios y percibimos la voluntad de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que el amor de Dios verdaderamente es tan grande y nos damos cuenta que se cumple lo que dice Isaías. Creo que es Isaías 46. Aleluya. Si bien lo recuerdo, es Isaías 46, hermano. Y mira lo que dice Isaías 46, creo que es el versículo 10. Así es. Dice, es el versículo 4, hermanos, 46, 4. Vamos a leer el versículo 3 y 4 del capítulo 46 de Isaías para que entendamos la permisividad de Dios. Y dice, hermanos, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados por mí desde la matriz, o sea, no todos, hermanos, para que vean que sí hay una predestinación y una cobertura especial para todos los que aman al Señor, los que son traídos por mí desde el vientre, dice, y los que sois llevados desde la matriz. Y dice el versículo 4, y hasta la vejez yo mismo
y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Pero para que entendamos quién es Dios, no para que lo cambiemos, no para que cambiemos a Dios por nuestras razones, porque Dios no nos castiga cuando pecamos, porque Dios no nos quebranta cuando hacemos algo fuera de lugar. Y pensamos que esa es la gracia para que el pecado abunde. Amén. Que es exactamente lo mismo que pues diremos, perseveraremos en la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, yo no puedo perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Yo voy a entender que Dios me va a soportar, pero hasta cierto límite, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Por eso es que es necesario sacar a los otros del error, y es lo que dice el apóstol Pablo, hermano. En el capítulo 14, el capítulo 2, versículo 14, dice: sacad de vosotros el error. Nosotros, para sacar de nosotros el error, tenemos que darnos cuenta que estamos equivocados. Pero mientras el hombre no entienda que está equivocado, el hombre va a seguir el camino del error. Acuérdense que la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es ese camino? El creer que yendo al templo voy a salvarme, el creer que haciendo cosas en la iglesia, el creer que teniendo una religión me va a salvar. No, hermano, parece derecho, pero es camino de muerte. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito el hombre que confía en el hombre. Así que, hermanos, lo que el apóstol dice en el versículo 15, dice que si nosotros estamos muertos juntamente con Cristo en cuanto al mundo y sus estatutos, entonces, ¿por qué nos quedamos atrapados como si viviéramos en el mundo? Amén. ¿Por qué nos quedamos atrapados en la religión? ¿Por qué nos quedamos atrapados en deberes religiosos pensando que si hacemos eso vamos a estar bien? Y Pablo entonces dice en el versículo 16 que la verdadera casa de Dios somos nosotros. Y no ocupamos nosotros construir una casa para adorar a Dios, porque Él nos construyó una casa a nosotros, para venir a morar a nosotros. ¿Para qué? Para Él ministrar en nosotros. Para que en su presencia nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, dice el versículo 16, espero que estemos ahí todos los que tienen la carta. La casa de mi amado hermano Ninfas se mantiene fiel en su libertad, como se le entrega a él por medio de Jesús Cristo, el Señor de la eternidad. Ninfas reconoció al lobo, así como yo reconocí al lobo por medio de Dios y el Espíritu que está dentro de mí, y me compele en todo tiempo, me mueve y me enseña en las diferentes cosas de la única sabiduría justa delante de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que él no se va a dejar enseñar por el lobo, sino por el espíritu que está dentro de él.
Y me compele, me impulsa, dice, en todo tiempo, me mueve y me enseña en las diferentes cosas de la única sabiduría justa delante de Dios. ¿Cuál es la única sabiduría justa delante de Dios? Jesús. Jesús es la única sabiduría justa. Toda la sabiduría que hay en el mundo viene de otra fuente. Jesús es el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, por el cual cayó el primer Adán. Esa es la sabiduría que hay en nosotros los hombres. Por eso, la única sabiduría justa delante de Dios es Cristo. Y voy a la otra hoja. Y aplica al hermano Ninfas también. Es por eso que os amonesto con el poder de toda justa devoción en Cristo, que vayáis a Ninfas y os volváis de nuevo a una congregación con su casa. ¿Por qué, hermanos? Porque no hacen más importante la casa que a Jesús. Ellos se congregan en la casa, pero es la casa de Ninfas. Ninfas no le pide ayuda a los hermanos para pintar la casa, porque los va a recibir a ellos. Ellos se congregan en casas. Así es como creció la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no se congregaban en el templo, hermanos. Porque el templo era de los judíos. Era de los fariseos, era de los saduceos, y ellos no podían ver a los cristianos. Y lo que el apóstol recomienda, dice en el versículo 19, aprendan a identificar la apariencia de piedad y las leyes huecas del hombre. Por eso él escribe a los tesalonicenses acerca de los hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, no oigáis o deis oído a aquellos que con una apariencia hipócrita de piedad os dicen, no toquéis eso, no tratéis eso otro, no os quedéis con eso, o hagan esto, pero no hagan aquello otro. Todo esto se consume entre las manos de ellos, se consuma entre las manos de ellos, y no son más que leyes huecas hechas por el hombre. Pero oíd lo que tengo que decirles de parte del Espíritu Santo. Fíjense, hermano, aquí Pablo explica lo que dice en Colosenses capítulo 2. Porque como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no gustes, no toques, no esto, no manejes, cosas que con el uso se destruyen y no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y el apóstol le está diciendo lo mismo aquí. Dice, hay hombres que tratan de aparentar piedad, que tratan de ser justos. No, es que es malo es malo hacer esto, es malo hacer esto. Cuando todo el mundo lo hace, hermano. Tú no puedes refrenar tus pensamientos. Los pensamientos fluyen de una manera natural. Entonces, no den oído a aquellos que con una apariencia de piedad, pues o hipócrita, les dicen no toquéis eso, o no tratéis esto otro, o no os quedéis con eso, o hagan esto, pero no hagan aquello. Todo esto se consume entre las manos de ellos y no son más que leyes huecas hechas por el hombre. Versículo 20. Pero oír lo que tengo que deciros de parte del Espíritu de Cristo que está dentro de mí, de modo que podéis ser libres de nuevo y convertiros en verdaderos coherederos de Cristo Jesús en el reino de Dios. Aleluya. Y dice, el cual está vivo entre vosotros,
en vosotros. 21. Oh hermanos, pensad de qué beneficio será para aquellos que tienen apariencia de la sabiduría y autoescogidos hipócritamente por ellos mismos, con fingida espiritualidad y humildad. Aquellos que os dicen, por mirar a una mujer ya han pecado, y si coméis algún alimento impuro prohibido por Moisés, seréis impuros por todo un día. Y cuando toquéis a un pagano y habléis más de 3 palabras con él, tenéis que decirlo al sacerdote del templo para que os purifique delante de ellos. En realidad, ellos mismos están llenos de suciedad y de podredumbre y de inmoralidad. Conducen sus negocios en secreto con los paganos y hacen todo lo que les sea posible dentro de sus habilidades para que no se les eche a perder su amistad secreta con ellos. Yo os digo, sin embargo, que el cuerpo requiere lo que es suyo. Paz de Cristo, hermano. Miren lo que les voy a decir. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, hermano. Pero ¿cómo funciona el pecado? ¿Cómo dice Santiago? Uno ve y codicia, y de su propia concupiscencia uno concibe. Y si lo baja al corazón, el pecado está allí, pero no está consumado. ¿Por qué te lo digo? Porque Jesús dijo, el pecado está aquí, hermano. Todos tenemos pecados aquí en la mente, pero no están consumados. Y por eso es que el Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu de Cristo está en nosotros. Y aquí se detiene. Y si no se detiene aquí en el corazón. El problema es cuando sale por la boca. El pecado es consumado y da a luz la muerte. ¿Por qué te lo digo? Porque me decía un muchachito, hermano, estoy batallando mucho con las mujeres. Y estaba recién casado y le dije, ¿pero cómo? ¿Para eso te casaste, mijo? Pero es que me gustan mucho las mujeres y eso no tiene nada de malo. Para eso te casaste, ya tienes una hora. Con una. Es suficiente. Y ya se abrió conmigo y oré por él. Y yo oré por él. Le dije, Señor, ten misericordia, enséñale, muéstrale. Y al otro día él se fue. Oramos en el templo y se fue a su casa y se fue a trabajar. Y regresó. En la tarde saliendo del trabajo regresó conmigo y me dijo, hermano, vencí. ¿Y qué pasó, hijo? Le digo. Y ella me dice, mire, hermano, me subí al camión. Y cuando me subí al camión, iba medio vacío, entonces yo me senté en un lugar, iba solo. Y se subió una muchacha, y en cuanto se subió la muchacha, volteó y me miró. Y yo la miré. Y se me hizo tan bonita. Y dice, y la muchacha empezó a caminar por el pasillo. Y delante de mí estaba una persona pegado a la ventana y el asiento de él enseguida estaba desocupado. Y cuando vi que venía, yo rápido me pegué al asiento de la ventana para que se sentara conmigo, pero la muchacha no se sentó conmigo, se sentó en el asiento de enfrente. Y yo empecé a mirarle aquí, esta parte. Le caían ¿cómo se llaman? ¿Cómo se les llama? Se les rizan el cabello a las mujeres que hacen los rizos. ¡Qué hermosa! Y empecé a mirarle el cuello y empecé a mirarle la oreja. ¡Qué preciosa! Entonces me acordé de su consejo. Y le dije, Señor, ayúdame. Y dice, hermano, y el Señor me habló. Me habló el Señor. ¿Y qué te dijo? Me dijo, hijo, voltéate a otro lado.
Voltéate a otro lado, quita tus ojos de allí. Vencí, hermano, vencí. Venía feliz de la vida el muchachito. Paz de Cristo. ¿Qué tan importante, hermano? Es como si yo te dijera, no mires a una mujer, pero tú la vas a mirar. El problema no es mirarla, el problema es lo que nosotros pensamos después de mirarla. Es decir, tenemos que aprender a andar como si fuéramos ciegos. Porque un ciego no piensa, porque no piensa mal, porque no sabe si está delante de una mujer. Si la mujer le está haciendo guiños, el ciego simplemente no ve, no puede responderle. Yo sería ¿cómo diría? Un santurrón. Yo también veo, también siento, también pienso. Pero ¿qué pasa dentro de mi corazón y dentro de mi mente cuando veo? Es como los hermanos que dicen 40 años llenos de gozo y de amor, casados, no, hermano. Llegó un predicador una vez a la iglesia y dijo, mi esposa y yo nunca hemos discutido. Y dijo, si usted y su esposo nunca han discutido, yo diría, ¿cómo aprendieron a amarse? O sea, buscan la apariencia de piedad. Generalmente mi esposa y yo andamos de la mano o abrazados o juntitos siempre. Pero eso no quiere decir que no tengamos diferencias. Por eso, en realidad, hermano, el que te quiere corregir, el que te quiere decir que no hagas cosas impuras, es que él está lleno de podredumbre. Por eso es el versículo 23, en realidad ellos mismos están llenos de suciedad y de podredumbre y de inmoralidad. Conducen sus negocios en secreto con los paganos y hacen todo lo que sea posible dentro de sus habilidades para que no se les eche a perder su amistad secreta con ellos. Yo os digo, sin embargo, que el cuerpo requiere lo suyo. Y aquí es algo bien importante, hermanos. Usted tiene que saber que su cuerpo requiere lo que el cuerpo necesita. Somos almas, hermano. Y ese es el problema, que la iglesia nunca lo que legislaron las necesidades del cuerpo y las obras de la carne. Son completamente diferentes. Por favor, haga un alto en su vida. Y analice cuáles son sus necesidades físicas y cuáles son obras de la carne. Y usted se va a dar cuenta que muchas de las obras de la carne las tenemos catalogadas como necesidades físicas. Y como nunca se nos enseñó, por eso el sexo es un tabú dentro de la iglesia. Y el sexo es una necesidad humana, física. Y para eso Dios estableció el matrimonio. Porque no hay manera de engendrar hijos sin sexo. Ahora son puros padres espirituales. Sin comunión con Cristo. Ahora hay padres espirituales sin comunión con el Espíritu Santo. Es decir, es lo mismo. Ahora hay hijos naturales bastardos.
sin estar casados. ¿Hay alguien en casa? Versículo 24. Yo os digo, sin embargo, que el cuerpo requiere lo que es suyo, así como el espíritu tiene sus deseos y sus necesidades. Este es el por qué debéis darle al cuerpo lo que éste necesita en su propia medida, y éste debe disfrutar lo que está disponible, porque el cuerpo físico requiere sus cuidados, así como el espíritu requiere libertad. Por tanto, sed libres y no seáis esclavos de los necios de este mundo. Imagínense, se me acerca un hijo de pastor y me dice, hermano, queriendo enseñarme, y hijo, está bien, ¿no? Yo aprendo, pero me dice, ¿verdad que es pecado dormir sin ropa con su esposa? Él ya era casado. Y cuando me dice eso, hijo de pastor, para que yo le aprobara que es pecado dormir sin ropa con su esposa, dije, Padre Santo, pues qué vida tendrán. ¿Qué vida? ¿Hay alguien en casa? Miren, hermanos, todos los humanos tenemos necesidades, así como el Espíritu dice, tiene sus deseos y sus necesidades. Así como usted tiene necesidad de comer, el espíritu también tiene necesidad de comer. Y usted sabe, lo hemos explicado, lo que vamos a comer para el espíritu es la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu y es vida. Mientras más yo coma la palabra de Dios, más espíritu, más se fortalece mi espíritu y más la vida de Cristo se va perfeccionando dentro de mí. Cristo está siendo formado dentro de mí. Pero si yo me conformo, hermanos, solamente a escuchar el sermón del templo cada domingo, Cristo no está siendo formado en mí. ¿Qué es lo que está siendo formado en mí? ¿Puede entender por qué la iglesia está muerta? ¿Hay alguien en casa? El espíritu tiene necesidad. Y le podemos dar un ejemplo clarito. Cuando pasaron por Samaria, llegaron a la aldea de Sicar, los discípulos se fueron a comprar a Sicar y Jesús se quedó en el pozo de la heredad de Jacob. Y era como las 12 del día. Se quedó porque el espíritu tenía una necesidad. Y estaban cansados y los apóstoles fueron a Sicar a comprar algo de comer. ¿Hay alguien en casa? Entonces llega una mujer. Y los discípulos llegan también después de que Jesús platica con la mujer y le decían, Rabí, come, maestro, come. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos decían, ¿le habrá traído a alguien de comer? Sí, hermano, si alguien le trajo de comer, el Espíritu, el Padre le trajo a una mujer para que le evangelizara, para que Él se presentara delante de ella como el Cristo. Dios tiene necesidad de mostrar que Jesús es el Cristo. Allá va. Dios tiene necesidad de usar tu vida para que tú muestres que Jesús es el Cristo.
pero tú estás metida en cuatro paredes. Y todo tu día libre que tienes para poder ir a presentar que Jesús es el Cristo y que está contigo, no lo puedes hacer. Porque es más importante cumplir las necesidades del pastor. ¿Hay alguien en casa? Yo tengo una comida que comer. Y es que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Hay alguien en casa? Alguien está tocando la puerta. Quisiera hacer una enseñanza acerca de las necesidades del cuerpo. Que muchos de ustedes tienen como obras de la carne. Pero no vamos a hacerlo aquí, hermanos. Amén. El espíritu requiere libertad. El espíritu requiere libertad. Y las necesidades del cuerpo satisfechas te impulsan, hermanos. Mire, me encontré, cuando Estel estaba internada allá en Ensenada, me encontré a una mujer, se acercó a una mujer a evangelizarme. La escuché. Y me le quedé mirando y le dije, mija, ¿y tu esposo dónde está? Le digo, ¿por qué no está contigo aquí? Y se turbó la mujer. Mi esposo no es de la iglesia, me dice. Mi esposo está en problemas, tenemos problemas. ¿Así estás evangelizando? A veces creemos que Dios va a resolver nuestros problemas porque hacemos lo que nos dicen los pastores. No, hermano. Dios resuelve nuestros problemas cuando hacemos su voluntad. Y mira lo que dice acerca del ayuno. El ayuno que dice en el versículo 25. Por eso es tan importante, hermano, que seamos libres y no esclavos de los hombres. 25. Cuando digo, cuán digno de autoadulación puede ser alguno por sí mismo, aun cuando él ayune con su vientre, pero llene su corazón con malos pensamientos, antojos y deseos. Qué fuerte está esto, ¿no? ¿De qué sirve que uno ayune si no podemos controlar los pensamientos y los deseos? Espero que no los confunda con lo que dije, que una cosa son las necesidades de la carne y otras son las obras de la carne. Pero por eso el Espíritu Santo, hermano, está ahí para enseñarnos. El Espíritu está para guiarnos.
Conozco a una hermana que le preguntó, Señor, le dijo, ¿es pecado pintarse? Y el Señor le habló y le dijo, no, no. ¿Cuál es el motivo por el cual te pintas? ¿Para llamar la atención o para agradar a tu esposo? Ahora, puedes hacerlo discretamente, le dijo el Señor. Porque la mujer se viste para agradar a su esposo. Y el hombre se viste para agradar a su mujer. No se viste para agradar a Dios. Por favor, todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Por eso, ¿cuán digno de autoadulación se siente uno? He ayunado 40 días. He ayunado, sí, pero el ayuno es para mortificar la carne. Y cuando se dice carne no se refiere al cuerpo, se refiere a los pensamientos, a los sentimientos. Y dice, ¿cuán digno de autoadulación? Versículo 25, puede ser alguno por sí mismo, aun cuando él ayune con su vientre, pero llene su corazón con malos pensamientos, antojos y deseos. ¿No hubiera sido mejor que ayunara con el corazón que con el vientre? Ay Dios, digan conmigo. Van a decir muchos, ay, que yo no lo había pensado así. Es que, hermano, no se trata de que nosotros tengamos la capacidad de pensar las cosas. Se trata de que el Señor nos enseñe. Y cuando el Señor nos enseña, entonces aprendemos, hermano, que lo que el corazón quiere, que lo que Dios quiere es el corazón. ¿Hay alguien en casa? Dice, no hubiera sido, versículo 26, ¿no sería mejor que ayunáramos con el corazón que con el vientre? Ahora que estamos en el ayuno, que todo el mundo, son rachas de modas. Todo el mundo quiere iniciar con 21 días de ayuno, el ayuno de Daniel. Estábamos hace algunos años nosotros practicando el ayuno de Daniel. Y el Señor habla con mi esposa y le dice, hija, no me ofrezcas ayunos convenencieros. No me ofrezcan ayunos que les convienen a ustedes en la carne. Porque todo ayuno, hermano, haciéndolo correctamente o religiosamente, hay sanidad para el cuerpo. Nos conviene estar sanos, no nos conviene estar enfermos. Hay una cosa que es como la carne, no me acuerdo cómo se llama ya. No comes carne, pero comes esa cosa. Soya con sabor a carne. No comes ceviche de camarón, pero haces ceviche de soya porque no es de carne, ¿no? Es de soya. Y el Señor dijo, no me ofrezcan ayunos para beneficiarse ustedes. ¿Por qué? Porque de nada sirve un ayuno si nuestra manera de pensar no cambia. Entonces, es mucho mejor
Este tiempo que nos resta, hermanos, del ayuno, ayunarlo, hermanos, pidiéndole al Señor que haya un cambio, que la mente de Cristo pueda venir a nosotros para poder vencer todos los malos pensamientos, las iras, las contiendas, las enemistades, los pleitos. Entonces empieza a tener sentido el ayuno. Y el pan que nosotros no comemos, compartirlo con el que padece necesidad. No es que parta su pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es tal el ayuno que yo escogí, que ustedes aflijan su cabeza y inclinen su cabeza como junco y anden diciendo es que no puedo sonreír porque estoy en ayuno. No, hermano. El ayuno que yo escogí es desatar ligaduras de impiedad, quitar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿Cómo se hace eso? Con un espíritu libre, libertad, para liberar a los demás. ¿Cómo? Dice, ¿no hubiera sido mucho mejor, versículo 26, que ayunara en el corazón, mejor en el corazón que en el vientre? ¿Cómo podéis ser tan grandes necios para que alguien pueda haceros creer que sería más agradable al Señor si vosotros comierais pescado marinado en aceite a que comieras otra carne de animales de sangre tibia marinada en grasa y no en aceite? Es decir, es que yo no como tortillas. Conozco uno que dice, yo no como tortillas. Si no están con aceite de oliva, yo no las como. Amén. Hay alguien en casa. Es como los que dicen, fui a orar por una hermana mayor y me dice, hermano, ¿puedo orar por mí? Se me está cayendo el pelo. Sí, hermana, le digo. Y yo tenía el hábito de usar el aceite para todo antes. Y saqué el aceite. Saqué el aceite y me dijo, no, con ese no, me dijo. Aquí tengo un aceitito santo que me trajeron de Israel. No, hermana, le dije, voy a orar sin mi aceite y sin su aceite. Voy a orar en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús dijo que cuando fuéramos a un lugar, de todo lo que os pongan a la mesa, comed. Sin preguntar nada por motivo de conciencia, dijo el apóstol Pablo. Y cuando Jesús mandó a predicar a los discípulos de dos en dos, les dijo, no lleven esto, ni esto, ni esto, ni esto, y todo lo que lo pongan a la mesa coman. Ay, 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 digan conmigo. Pero es que, santo, digan conmigo, como dice la hermana Elizabeth. Mas yo os digo, 27, hermanos, fíjense bien, comed en todo tiempo dentro de lo razonable, hermanos. Lo que sea que os preparen, que os aderecen, lo que sea bueno para la salud de vuestro cuerpo. Fíjense lo que dice, y bebáis vino con agua como hago yo. ¿Por qué? Por eso es que le da el consejo a Timoteo, te aconsejo que tomes un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades.
Pero uno va conociendo a los puritanos. Fuimos a degustar. Fuimos a la ruta del vino. Hemos ido muchas veces, pero esa vez fuimos. Y fuimos donde había vino. Yo, por causa precisamente de mi estómago, yo empecé a tomar un poco de vino. No un poco, para que me entiendan, hermano. Una copita, un caballito le llaman. Pero preparado con ajo, preparado con miel, preparado con cebolla, por causa. No es vino, sino preparado por causa de mi estómago. No me he hecho adicto, el Señor me sacó del alcoholismo y no tengo deseo de estar tomando vino. Lo haces para agradar al cuerpo, porque quieres mantener el cuerpo sano para el Señor. Y dice, mas yo os digo, comed en todo tiempo dentro de lo razonable, lo que os aderecen, lo que les preparen, lo que sea bueno para la salud de vuestro cuerpo. ¿Ves? Y bebáis vino con agua como hago yo, siempre que está disponible, y no dejéis que esto perturbe vuestra conciencia. Y el hermano se tomó una copita. Paz de Cristo, hermano. Te asustas de que yo me tomara una copita y no te has dado cuenta de los pensamientos que suben a tu corazón cuando ves a una mujer o cuando ves pornografía. Pero olvídate de eso cuando te enojas. Los beneficios del vino, como dicen las hermanas, son muchos para nuestro cuerpo, hermano. Necesitamos, hermano, ser libres de la religiosidad, del legalismo y del fariseísmo. Por eso es bien importante, mira lo que dice el versículo 28, el Señor no se compadece con el ayuno del vientre. Perdón, no se complace con el ayuno del vientre. Él lo practicó y sin embargo favorece cuando se ayuna con el corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Y si el Señor está sentado en su trono en el corazón, tenemos que ayunar con Cristo. Él se une a nosotros en el ayuno. Aleluya. No sé qué horas son, hermano. Bueno, llevamos 48 minutos. Todo lo que nosotros hacemos puede hacer algo, hace algo, o hace que el espíritu se regocije, o hace que el espíritu se contriste. Nosotros tenemos que entender que somos del espíritu y que todo lo que hacemos nosotros va a afectar las tres áreas, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, cuando yo lo hago con el corazón, en el corazón, y hago todas las cosas con amor, lo estoy haciendo con Cristo. Todo va a repercutir en el gozo que Dios va a producir en mí en el espíritu. O si voy a agradar mi carne, en el gozo que va a producir en mí en la carne. Y entonces el alma se va a sentir realizada. Por eso, vamos a ayunar con el vientre o con el corazón. El Señor no se complace con el ayuno de vientre. Él lo practicó y sin embargo favorece cuando se ayuna con el corazón. Por lo tanto, ayunar en el corazón día y noche
entonces ayunaréis en espíritu y en verdad. Entonces podremos adorar a Jesús libremente en espíritu y en verdad. ¿Hay alguien en casa? Lo que Dios busca es que lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero no hemos entendido la semejanza que tenemos de Dios. Tú le puedes decir a tu esposa, te amo. Es honesto delante de Dios. Amén. Dios no se pone celoso cuando tú le dices a tu esposo, te adoro, mi amor, eres lo máximo, eres precioso, eres hermoso. Qué curioso que le digas a Jesús, eres lo máximo, eres hermoso, eres precioso, y a tu esposo no le digas, y a tu esposa no se lo digas. ¿Alguien me está escuchando? ¿O les cayó hielo? Es tan importante, hermanos. Dios no se pone celoso. Dios sabe que Cristo y Él son uno. Pero tú necesitas saber que tu esposo y tú son uno. Y que son el uno para el otro. Así como Cristo y el Padre son uno. Y no hay nada oculto entre ellos. Así también entre tu esposo y tú no debe haber nada oculto. Debe haber una intimidad continua. Y estoy hablando no intimidad sexual, sino una intimidad de la carne, el sexo, pero también de el alma, de los sentimientos y del espíritu, porque es Cristo, gozándose ver la buena armonía del matrimonio de la esposa y el esposo, anhelándose, deseándose. Porque sí está escrito, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero tú no puedes evitar codiciar a tu misma esposa y chulearla y palparla y decirle qué hermosa es, y ella decirle a él qué precioso eres. Qué hermoso es Dios que me entregó a ti. Soy tuya. Primero soy de Dios, pero soy tuya y yo soy tuyo. Por eso decía la tsunamita, ponme como un sello sobre tu corazón. Eso no es obra de la carne, esa es una necesidad humana. ¿Hay alguien en casa? Paz de Cristo. Entonces, es importante ayunar con el vientre, pero también con el corazón. ¿Sí? Jesús lo practicó, pero cuando se ayuna con el corazón, día y noche, entonces aprendemos a ayunar en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo podréis ayudar conforme a las enseñanzas de uno que solo pretende tener un pie en la tierra y el resto en el cielo? De acuerdo con eso, todos los paganos ayunan igual en sus días de fiesta. Ellos comen en sus días de fiesta toda clase de delicias y son más lujuriosos por comer esas delicias que por comer el alimento en los días comunes. ¿De dónde cree que salieron el mitote de los alimentos afrodisíacos? ¿De dónde creen, hermano,
que sale, ¿cómo se llama eso? Ahora es los suplementos para la energía sexual. ¿Hay alguien en casa? Por eso, miren hermano, todos necesitamos las cosas para la vida, en el matrimonio, con los hijos. Y eso, de ahí se genera todo. De ahí vienen los hijos, de ahí vienen las responsabilidades con la sociedad, de ahí vienen las responsabilidades con los vecinos, de ahí vienen las responsabilidades con la educación. Y vamos creciendo y lo vamos involucrando en el mundo. Pero vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso dice el versículo 30, como dice Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y el versículo 30 aquí en esta carta dice, siendo que ahora vosotros habéis resucitado en Cristo, ¿por qué dais oído a lo que sucede abajo en el mundo? ¿Y por qué procuráis satisfacer los deseos del mundo, los estatutos del mundo, los cuales son obras de manos de hombres? Buscad lo que está arriba. Allá está Cristo sentado a la diestra del Padre, lo cual ha venido a ser para nosotros mucho más valioso que las tonterías sin valor alguno de este mundo. Si habéis resucitados en espíritu, es decir, resucitados en Cristo, entonces soy de arriba y no de abajo. Así que buscad lo que está arriba, porque vosotros estáis muertos para el mundo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De modo que si Cristo es ahora vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria en el día del toque de la final trompeta. Y entonces nos habla hacer morir lo externo en nosotros. Dice, hacer morir de nuevo vuestro mundo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que no se trata de que vamos a hacer morir al mundo? Vamos a hacer morir el mundo que está dentro de nosotros. Mire qué bonita experiencia, qué bonitas palabras pone nuestra hermana. El que no haya ese cumplimiento en el matrimonio está cargando tanta infidelidad por tabús que se traen de la religión. Con esto les voy a decir todo, hermano, en cuanto al tabú al sexo. Cuando un israelita se casaba, no debía ir a la guerra por un año, no debería trabajar por un año, no debería tener ninguna obligación por un año. Un año tenía para estar con su esposa. ¿Para qué, hermano? Para aprender a amarla. Se requiere mucha paciencia para amar a una mujer. No porque las mujeres sean impacientes, no. Porque uno tiene que aprender, hermanos, que sexo es naturaleza. Por eso nos hicieron de carne. Por eso Dios nos hizo con sus manos. Dios creó todo con la palabra, pero con sus manos hizo nuestro molde. Y con sus manos sacó una costilla del costado. A ver, la delicadeza del amor. Si entendiéramos esto, lo que dice nuestra hermana Esmeralda. Él le dice a sus hermanas, yo no tengo esposo, pero si lo tuviera, no lo tratarían como lo tratan ustedes a sus esposos. La delicadeza, el toque que un hombre debe saber
cómo tocar a su esposa como un vaso más frágil. Todas esas palabras enseñan un trasfondo sexual, delicado, fino, puro, de un corazón limpio. Allá va. Nunca áspero, nunca de gritos, de amenazas, nunca de deseos insanos, sino un hombre tiene que saber, tiene un año para aprender a satisfacer correctamente a su mujer y la mujer a su hombre. Perdónenme si los ofendo o si las ofendo, pero es importante que los tabús salgan volando de su cabeza. Y si tiene esposo, cuídelo. Y si tiene esposa, ámela, como Cristo amó la iglesia. Y entonces solita se va a sujetar, se va a someter. Por eso, haced morir de nuevo vuestro mundo, lo que está aquí adentro, todo con lo que crecimos, el cual está en muchos miembros en la tierra, justo con los miembros de vuestro cuerpo, con el cual peregrináis, y en los que ahora queréis continuar peregrinando como lo hacían antes, en fornicación, deshonestidad, lujuria vergonzosa, en deseos carnales malos, avaricia, envidia, podredumbre. Dentro de todas esas características se contiene en todo tiempo la verdadera idolatría de los paganos. Y de todas estas cosas evitad las mentiras, porque esas son los descendientes más cercanos del adversario, el espíritu mentiroso. Está hablando de espíritus, ¿sí? El espíritu, no puedes dejar que el espíritu de lujuria, teniendo el espíritu de Cristo, esté viviendo en tu cuerpo. Tienes que echarlo fuera. Cristo no lo va a echar, tú vas a renunciar. Eso es lo que hay que hacer morir. Los pleitos, las contiendas, por eso es la lujuria, los deseos carnales malos, la avaricia, la envidia, la podredumbre. Dentro de todas esas características se contiene en todo tiempo la verdadera idolatría de los paganos. Y de todas estas cosas evitar las mentiras, porque esas son los descendientes más cercanos del adversario. O sea, los espíritus. Desnudados pues del viejo hombre y vestidos del nuevo en Cristo. Todo el que se renueva viene al conocimiento del uno y en la armonía de aquel uno que lo creó. ¿Hay alguien en casa? Por eso es importante, hermano, entender lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol lo escribe con palabras, pero yo no veo que nadie se meta a esto para dar una enseñanza. Así que les bendigo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Y vamos a entrar en el capítulo 3 la próxima mañana, si Dios nos concede. Vamos a entrar en el capítulo 3, creo que son 3 capítulos nada más, y vamos a terminar en el nombre de Jesús. Así que esta es la carta que el apóstol dijo, hermanos, quiero que se la lean a los de Colosas. Y la de los colosenses quiero que se la lean a los de la Odisea. Esto te va a enseñar a comprender el capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis, la carta a la Odisea. Así que
Dios nos dé gracia y nos ayude, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Les bendecimos, hermanos. Les amamos en el nombre de Jesús. Dios no es celoso. Dios sabe cómo está el estado de tu corazón. Y sabe lo que necesitas. Sabe lo que necesitamos. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya.